La ofensiva de Israel en Gaza se ha cobrado ya la vida de más de 5.000 palestinos, casi la mitad de ellos niños. El mundo sigue pendiente de una eventual invasión terrestre del ejército israelí que se viene anunciando desde hace 15 días. Hoy en Cafeína nos acompaña Víctor de Currea Lugo, profesor universitario, médico, periodista y uno de los mayores especialistas en Oriente Medio, una región en la que ha trabajado y sobre la que ha escrito varios libros. Hola Víctor, gracias por estar aquí en Cafeína. Vamos a intentar analizar lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, a ver si comprendemos un poco mejor, ¿no?, en qué puede derivar toda esta situación, lo que estamos viendo en los últimos días. Y bueno, ahora mismo lo que más sorprende es que Israel todavía no haya llevado a cabo su invasión terrestre a Gaza, que hace días están anunciando todos los medios a bombo y platillo de que la invasión es inminente. Eh, ¿A qué crees que se debe esa especie de pausa en los planes de Israel? Varias cosas. Lo primero, las primeras entradas, las primeras escaramuzas que ha habido en la parte de norte de Gaza han sido repelidas por los grupos de, no solamente de Hamas, sino los otros 7 grupos de resistencia palestina, con lo cual el escenario de una guerra urbana no es fácil. Tú sabes que un francotirador puede bloquear el avance de 100 hombres sin tener mucho problema. La segunda cosa es el temor a la internacionalización de la guerra. Los hutíes de Yemen, Hezbollah de Líbano, han dejado claro que si se produce una invasión terrestre van a entrar en la guerra. Y lo tercero, la espera a que a Estados Unidos llegue a defendernos, por eso los 2 portaaviones en el Mediterráneo, por eso el cargamento de armas, por eso la visita de altos funcionarios de Estados Unidos a Israel. El problema de esto es que podemos estar perfectamente frente a un escenario que si se internacionaliza, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú ves probable una eventual internalización de la guerra que se extienda a otros actores, a otros países? Estamos viendo ahora bombardeos de Israel en Cisjordania. Has hablado también de lo de Hezbollah. ¿Es real? A ver, yo siempre he dicho que nada de lo que puede pasar en las próximas 2 horas en Oriente Medio lo sabe alguien. Nadie sabe lo que va a pasar en Oriente Medio. Yo estuve con Hezbollah durante una semana hace algunos años y digamos que la experiencia que a mí me quedó es, Hezbollah es un grupo muy cerrado, es un grupo muy sólido, es un grupo muy confidencial y no va a salir algo, no va a salir a hacer algo que no tenga un riesgo de éxito. La guerra de 2006 demostró una gran calidad en la capacidad militar de Hezbollah. Ahora, lo que han dicho Nasrallah y los otros comandantes es que ya aprendieron de esa guerra y tienen una capacidad aún mayor. Ahora, el problema es si Israel quiere jugar a morir matando, porque decir que va a borrar del mapa Irán, bombardear Alepo, que quede en Siria, a Damasco, que quede en Siria, el sur del Líbano, que tampoco es un territorio, se dio hasta balazos ayer con Egipto, es ganas de prender el polvorín. Hezbollah es un grupo serio, si decide entrar, vamos a vernos en un escenario brutal, donde Estados Unidos va a buscar salpicar otros elementos, otros territorios. Pero una cosa importante, Ina, fíjate que hubo ataques contra la embajada de Estados Unidos en Bahrein y hubo ataques con cohetes a bases de Estados Unidos en Irak. Es decir, la guerra no va a ser solamente un problema como cómo se ataca a Israel, sino que todos los objetivos políticos y militares de Estados Unidos en la zona se van a ver comprometidos. Te quería preguntar por el papel de otros países de la región, más concretamente si podemos hacer un mapeo, ¿no? El papel que va a jugar Irán, Jordania, Egipto, por ejemplo, si podemos hacer como una breve descripción de qué significaría cada uno en este eventual conflicto. Tenemos que diferenciar los gobiernos de los pueblos. El pueblo egipcio es un pueblo que está con Palestina, pero al-Sisi ha sido un gobierno colaboracionista con Israel. Jordania tiene una cosa muy particular y aunque el rey de Jordania trata de mantener unas buenas relaciones con Israel, el 70% de la población jordana es jordano-palestina. Por eso se han dado marchas de gente, marchas pacíficas hacia la frontera.
Sin embargo, sabemos que el pueblo jordano tomaría el lado de los palestinos. Hay otros países como Turquía. Turquía juega una diplomacia brutal, admirable, no por eso plausible, en donde va a intentar mediar entre uno y otro, colocándose como una necesidad en un eventual proceso de negociación. La frase de Israel de vamos a borrar a Irán del mapa es muy peligrosa. Primero porque Irán tiene misiles que alcanzan perfectamente Tel Aviv y lo pueden golpear. Pero acordémonos que Israel tiene 200 cabezas nucleares. A veces se nos olvida y hablamos de Corea del Norte, hablamos de la carrera armamentística de otros países con capacidad militar nuclear, pero se nos olvida que Israel nunca se ha inspeccionado y que tiene 200 cabezas nucleares. Víctor, también quería hablar un poco sobre la reacción internacional, ¿no? Estamos viendo masivo apoyo a la causa palestina entre la población, no solo en los países árabes, hemos visto manifestaciones en Europa, en España, ha habido durante varios días, y a la vez el discurso de los gobiernos, el discurso del establishment, de los grandes medios de información, es un apoyo a Israel sin fisuras y es más, ese apoyo al supuesto derecho a defenderse, ¿no? Tal y como lo llaman. ¿Por qué crees que se da esta contradicción, ¿no? Entre el clamor popular y las declaraciones oficiales? Yo no quiero ser pesimista ni agorero, pero recuerden la crisis de legitimidad de prácticamente todos los estados al comienzo de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día estamos en un quiebre absoluto donde los países no tienen legitimidad y han llegado a decisiones tan absurdas como la ministra de Canadá que pide, perdón, de Reino Unido, que pide investigar si acaso ondear una bandera palestina es un crimen, es un delito, es un discurso de odio. Hemos visto cómo se reprimen las marchas en Lyon y miles salen en París a favor de la causa palestina. Pero hay otra cosa aún mucho más grave, y es que no se trata de Oriente Medio, se trata del mundo. No gratuitamente hay noticias de que China está moviendo embarcaciones militares hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque deja de ser una confrontación mal identificada entre Hamas e Israel, es mucho más que eso, o entre el eje de la resistencia, incluyendo a Líbano, Irán y Siria contra Israel, y es una confrontación de cómo se redistribuye el mercado mundial. Acuérdense que hay unas bases económicas y esas bases económicas facilitaron o fueron parte del fundamental del origen de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. El desorden económico, el control del petróleo y la situación actual podría darse. Cosa importante, Arabia Saudita es un enemigo acérrimo de Irán. Sin embargo, cortó relaciones con Israel, cosa que no tenía precedentes. Bahrein y Qatar y Emiratos Árabes se han alejado también de Israel y estamos hablando de países cuya capacidad en el mercado mundial de hidrocarburos es absolutamente brutal. Es decir, la crisis petrolera puede darse, con lo cual el gran pagano va a ser en general toda la humanidad. ¿Cuál es el problema? Seguimos frente a unas élites europeas incapaces de reconocer los derechos del pueblo palestino, una doble moral absoluta, una negación del derecho internacional. Aquí en Colombia hay gente que ha dicho que está muy mal el VIH, pero se les olvida que el derecho internacional humanitario reconoce el derecho a la resistencia armada de un pueblo bajo ocupación. Entonces hay un afán de satanizar todo lo que se diga con relación a Palestina. Y como tú bien lo dices, Sina, el pueblo está volcado en la calle. El problema, y perdóname el pesimismo, acuérdate de marzo de 2003, cuando millones salimos en las calles europeas contra la marcha, contra la invasión que Estados Unidos iba e hizo a Irak, y sin embargo esas grandes movilizaciones no fueron suficientes. Y en esta satanización, ¿no? Como dices, de la causa palestina, en tu opinión, ¿cuál es el papel de los medios de información? Vergonzoso y total. La incapacidad para distinguir entre semitismo y sionismo, que son principios elementales. Eso es agua y aceite. Si uno no entiende eso, ya es muy complicado. El afán de no hablar de Palestina, sino de limitarse a hablar de Gaza y Cisjordania, como si Gaza y Cisjordania no pertenecieran a una misma unidad política con un mismo proyecto nacional. El afán de a todos los embajadores del mundo, ustedes ven CNN, BBC, cualquier cantidad de canales, lo primero que le preguntan es jamás, jamás, jamás. Hay un afán de reducir todo al efecto de jamás. Las imágenes que ustedes ven en televisión son fundamentalmente de
algún kibutz que ha sido afectado, pero, a ver, para resumirlo, tengo entendido que el equipo de BBC en Cisjordania renunció. Hemos visto en televisión cómo alguien está transmitiendo una masacre y es cortado de manera inmediata. Hay cuentas de las redes sociales que han sido canceladas por hablar a favor de los palestinos. Y siempre buscamos la superioridad moral del sionista. Son las víctimas, como son las víctimas, son eternamente eh, 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 impunes. Y el discurso a eso se suma que los árabes, todos los árabes son musulmanes, todos son terroristas desde el 11 de septiembre y en todas las películas de Hollywood siempre tenemos con una cofía palestina a alguien de un grupo terrorista. O sea, está muy bien armado y pelear contra Hollywood es muy difícil. Pelear contra Hollywood es muy difícil, me quedo con esta frase. Respecto a otra guerra, que ahora parece que con todo eso ha pasado a un segundo plano, la guerra de Ucrania, tú estuviste en Ucrania, estuviste en Bucha, en Kiev. ¿Cómo crees que va a influir todo esto? Por lo pronto, Biden dijo que le va a reclamar al Congreso un paquete de ayuda adicional para Ucrania y para Israel. Y para Ucrania creo que calculan como 60.000 millones de dólares para seguir con la guerra. El problema es que la guerra en el escenario ucraniano, esa es mi percepción después de haber estado allí, no se va a resolver en el terreno militar, se va a resolver en una mesa de negociaciones. Es imposible que el oriente ucraniano deje de ser ruso. Estoy haciendo una lectura de la realpolitik. ¿Qué es lo que sucede? Que ha habido un desgaste muy grande, lo que llaman desgaste del donante en la ayuda humanitaria también se da en, digamos, el desgaste del compinche. Y en Estados Unidos se produce un gran desgaste con relación a Ucrania. Primero, porque su capacidad militar no fue la anunciada. Segundo, porque los niveles de corrupción han sido brutales. Tercero, porque el resurgimiento y el fortalecimiento de las posiciones de los grupos neonazis y nazis dentro de Ucrania ya empieza a hacer mucha mella en la opinión pública. Y cuarto, porque el impacto que eso genera, por ejemplo, la inflación de ciertos productos en Europa es una cosa sensible que también presiona a nivel internacional. Esa guerra ha perdido el protagonismo y no solamente ha perdido el protagonismo, sino la prioridad política y la prioridad militar. En ese sentido, creo que van a jugar a una guerra de desgaste. Esto sí es pura hipótesis mía. Y creo que a Zelensky, si tienen que sacrificar, lo sacrifican. Los imperios no tienen amigos, tienen aliados. Es más, tienen peones. Víctor, vamos a movernos a América Latina. Te quería preguntar más concretamente sobre la postura de Colombia. Gustavo Petro ha sido uno de los líderes latinoamericanos y del mundo que abiertamente y sin fisuras se ha posicionado en contra de los crímenes de Israel y es más, anunció la apertura de la Embajada de Colombia en Ramala. Te quería pedir una evaluación de esa postura colombiana y a lo mejor hay algunos detalles acerca de, bueno, pues de la embajada, de cuándo se va a abrir y cómo va el trabajo en ese sentido. A ver, información de primera mano. El presidente Gustavo Petro ha sido absolutamente claro en decir la necesidad de llevar ayuda humanitaria y que esa ayuda humanitaria se coordinaría de acuerdo a las necesidades que establezcan los palestinos. No se trata solamente de llevar un avión con cajas, se trata también de cumplir unos requisitos y uno ve un respeto implícito a las necesidades y a los comunicados de la autoridad palestina. Segunda cosa, digo que en cosa de meses debe haber una embajada de Colombia ante el gobierno del Estado de Palestina, que estaría en la capital provisional, que sería Ramala. Pero además de eso, Petro insiste en algo que había presentado en la Asamblea de la ONU mucho antes del 7 de octubre, y es la necesidad de una conferencia internacional sobre Palestina. ¿Qué le han criticado a Petro? Bueno, aparte de querer ser un triple progre, de querer ser diferente, de que los pobres no sean tan pobres y otro tipo de cosas similares, hay una cosa fundamental. Petro se ha arranchado, decimos en Colombia, o atrincherado, para que me entiendan, en el derecho internacional. Yo sostengo, y estoy dispuesto a dar la discusión con el jurista que quiera, que todas las preguntas del conflicto palestino-israelí ya están respondidas en el derecho internacional. El problema es que el derecho internacional no le importa a muy poca gente. Lo que hace Petro es no solamente pasar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, después de 200 años de un gobierno de derecha, sino acogerse al derecho internacional. Y eso en Colombia es gravísimo, porque la presunción de inocencia, el debido proceso, no cuentan. Aquí el derecho es otro poder político, mafioso, clientelar, como se ha demostrado. Segunda cosa importante, Petro plantea un mundo multipolar.
De hecho, a final de mes va a estar visitando China. Entonces, pensar en que podemos salir y ver más allá de Miami, porque aquí ni siquiera se ve Nueva York, se ve Miami, y en toda América Latina, creemos que la capital de América Latina es Miami. Entonces, es muy complicado que la gente entienda que hay un mundo más allá de nuestras propias fronteras. Esa mirada internacional del mundo, ajustada al derecho y pensando en un mundo multipolar, donde se atreve a plantear conferencias de paz, la lucha contra el cambio climático, genera muchísimo resquemor, especialmente a los grandes sectores de la derecha latinoamericana que se han alimentado del cambio climático, de la dependencia de los Estados Unidos y del mercado de armas. Hay otro tema que ya tratamos en la base, pero bueno, como te quería preguntar, porque eres de Colombia y tienes un expertise muy amplio en el tema de Oriente Próximo, ¿qué relación ha tenido Israel con el paramilitarismo en Colombia? Si ha sido por parte de Estado, si han sido casos aislados, eso está de alguna forma demostrado, lo que habló Petro en uno de sus tweets, ¿no? Sí, Recientes. hay un coronel, un teniente coronel del ejército de Israel, de nombre Yair Klein, quien manifestó que él había sido contratado, pero no había sido contratado de manera particular. No es una manzana podrida, como decimos en Colombia, no es un hecho aislado, no. Es que la política del Estado ha sido alimentar grupos paramilitares. Eso está ampliamente probado. Y en los mecanismos de comisión de la verdad y en el tribunal que se llama en Colombia Justicia Especial para la Paz, han sido numerosos los testimonios que dejan claro, primero, que el paramilitarismo fue un proyecto de Estado, dos, que las fuerzas militares estuvieron seriamente comprometidas, y tres, hay documentos, por ejemplo, de Human Rights Watch, donde se demuestra cómo Yair Klein y otros militares y mercenarios israelíes participaron. Pero la cosa no queda ahí. La cosa queda en que la mayoría de contratos militares y de seguridad que tiene Colombia los tiene precisamente con Israel. Alguien se preocupaba en estos días porque podríamos romper relaciones con Israel. Yo decía, hombre, pues romper relaciones con un país que nos vende armas y nos compra municiones, pues eso es un proyecto de vida, eso es un proyecto de paz, eso no es un proyecto de muerte. O sea, eso es una cosa que hay que tener bastante clara. Y la otra cosa que debemos tener bastante clara es el problema central. Colombia compra y vende elementos de guerra para asesinar gente. Incluso aquí se fabricaba el fusil Galil con el que se mató palestinos en territorio colombiano. Que los grandes contratos del Ministerio de Defensa de Colombia por años se hicieron con Israel. Tercero, que hay cosas tan absurdas como que los israelíes pueden utilizar, y el caso de Taganga lo muestra, carros blindados, armas de uso privativo de las fuerzas militares y otro tipo de prebendas que no terminan siendo claras y que yo alguna vez reclamaba ante el presidente Santos. Lo importante de esto es, si perdemos a Israel como un socio comercial, perdemos quien nos venda armas y quien nos compre municiones. Me parece muy bien. Petro plantea un proyecto de vida. Pero lo segundo, debemos de renunciar a esa imagen que tenemos de que somos el Israel de América Latina. Eso es vergonzoso, porque es un país que además se ha creído el cuento del sionismo y del pueblo elegido. Y si bien no todas las iglesias evangélicas que en Colombia y en América Latina, como tú lo sabes, Ina, proliferan, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, se han montado dentro de la narrativa de que Israel es el pueblo elegido. Entonces, si Israel es el pueblo elegido, tenemos que defenderlo, no podemos romper con él. Un familiar mío que es evangélico, yo le decía solamente respóndeme dos preguntas. Si tú eres evangélico, ¿cómo aceptas defender religiosamente a un pueblo que no acepta tus evangelios? Y dos, si eres cristiano, explícame cómo defiendes a un pueblo que no acepta al Mesías que se llama Jesús de Nazaret. Bueno, eso es un debate muy grande que no lo vamos a resolver acá. Pero la guerra narrativa no tiene nada que ver con la coherencia, sino con la imagen que nos venden. En ese sentido, si Colombia se aleja de Estados Unidos e de Israel y se acerca a un mundo multipolar y a un bloque más latinoamericano basado en el derecho internacional, estaremos dando un paso gigante para avanzar en términos de lo que entendemos como un espacio de construcción democrática basada en el derecho internacional. ¿Cómo se aleja Colombia de Estados Unidos y Israel siendo socio extra de la OTAN, ¿no? El aliado en lo que os ha metido Duque antes de que asumiera Petro? Aquí hay muchas mentiras. La primera es que nuestra economía más grande es Venezuela.
cuando rompimos relaciones o rompió el gobierno relaciones internacionales con Venezuela y perdimos miles de millones de dólares y contribuimos al deterioro de la situación humanitaria de Venezuela, nadie dijo nada. Pero ahora se dan golpes de pecho porque no nos venden fusiles, primera cosa. Segunda cosa que es muy importante es la apertura de nuevos mercados. Hay un mercado inmenso que se llama India, uno que se llama Rusia, uno que se llama China, uno que se llama Turquía, uno que se llama Irán. Y Colombia tiene muchas cosas que vender al mundo para estar atado necesariamente al mercado de los Estados Unidos. Víctor, una última pregunta regresando al tema Palestina-Israel, ya para finalizar, muy necesaria. ¿Cómo se pone fin a la ocupación israelí de Palestina? ¿Cómo se puede acabar en definitiva este conflicto? Y sí, sí se puede. A ver, ahí hay dos sobre la mesa, hay dos propuestas y ambas son tramposas. ¿Un Estado o dos Estados? ¿Por qué no sirve un Estado, Ina? Simplemente porque eso significaría que ese Estado tendría que ser democrático y no tendría que ser un Estado religioso, una teocracia llamada Estado judío. Con lo cual, el voto de un palestino sería igual al voto de un israelí y eso un Estado teocrático, judío, filofascista como el israelí no le es bienvenido. O sea, la solución de un Estado es imposible. Dos, la solución de dos Estados. La pregunta es, ¿en qué territorio para Palestina? Si se quedaron con el 54%, luego con el 78%, luego ocuparon toda y están construyendo un muro que limita unos guetos que no son más allá del 10% de la Palestina histórica. Entonces el problema es, ¿en qué territorio se podría construir la Palestina? ¿Dónde ponemos a los palestinos? Para decirlo de una manera folclórica. Entonces, el problema es grave, es que en cualquiera de las dos alternativas son un fracaso. Segundo, la comunidad internacional, olvidémonos, ya sabemos lo que es la comunidad internacional. Tercero, los líderes del mundo árabe, olvidémonos, ya sabemos lo que son los líderes del mundo árabe. ¿Qué nos queda? Los palestinos y las palestinas. Su demografía, su resistencia y su aguante. Yo me rehúso a hablar de derecho internacional humanitario a alguien que no sea capaz de empezar reconociendo el derecho a la resistencia armada de los pueblos frente a una ocupación. Sin ese principio elemental es imposible tener una discusión seria. ¿Qué queda entonces? La resistencia de los palestinos. Justificando a Hamas, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, van a decir que yo justifico a Hamas. Vale, gracias, Ina, por el comentario. El derecho a atacar objetivos militares por parte de grupos de la resistencia, sea ucraniana, palestina o de Titiribí, es igual. Y la condena al ataque a personas civiles del otro lado es absolutamente condenable del lado que sea. Pero lo que no podemos es subrayar las acciones militares de Hamas como se han presentado, como si las acciones militares de Israel, que en las últimas 24 horas mató más de 700 personas, fueran un derecho a la defensa. El derecho a la defensa está escrito en el derecho para los ocupados, no para los ocupantes. Víctor, muchísimas gracias por estar en Cafeína y esperamos volverte a ver por aquí. Muchísimas gracias.